Uno de los factores que más influyen en una competencia de autos de Fórmula 1, entre tantos, ¿ok? Solamente te voy a mencionar uno, es el peso del vehículo. Las personas o el piloto que maneje un vehículo con mayor peso, por supuesto, tiene menores posibilidades de llegar a un buen lugar en una competencia. Y en el trading con fractales funciona exactamente igual. Es realmente un poco loco, pero la metáfora es completamente cierta. ¿Por qué te digo que es completamente real? Porque muchas veces cuando nosotros estamos frente al gráfico utilizando o aplicando los conceptos del trading con fractales, muchas veces lo que boicotea nuestra operativa o nuestro resultado no es ni siquiera la manera en la que estamos leyendo el precio, la manera en la que estamos interpretando cada movimiento, sino el exceso de basura que tenemos en un gráfico, ¿ok? Y basura, precisamente me refiero quizá a un exceso de indicadores, a un exceso de herramientas que utilices para leer el movimiento del precio, o a tratar de combinar esto con patrones repetitivos de velas o, mira, qué sé yo, todas las cosas que tú y yo ya conocemos, ¿ok? Ahora, para tú aplicar el trading con fractales es imprescindible que entiendas que hay cosas que debes quitar. Y en mi caso yo he ido un poco más allá, ¿ok? Recuerda que todo esto no surgió de la noche a la mañana. Yo tuve un proceso un poco largo, ¿ok? Desde que conocí la operativa allá por el año 2018 y cuando empecé a operar en real ya con resultados a finales de 2019. Y en todo ese trayecto lo que yo hice fue darme cuenta que lo que tengo que hacer es quitar. Y en tu caso, igual. Quita todo lo que te interrumpe el gráfico, enfócate en estos conceptos y si en el futuro, después de entender la operativa, de comprender los conceptos, de haber probado los patrones y de entregarte a esta forma de entender el movimiento del precio y que puedas fluir con el mercado, quizá ahí puedas tú pensar en seguramente qué herramienta o qué indicador adicional puedes integrar para mejorar tus análisis. Pero de momento, te lo tengo que decir, este vehículo de Fórmula 1 que tenemos ahora mismo, como lo es el trading con fractales, es imprescindible que quites. Y para eso precisamente en esta lección número 3 vamos a hablar de cómo eliminar el ruido, vamos a hablar de lo que es esa matriz en el movimiento del precio, un tema valiosísimo en el que tú te vas a dar cuenta y vas a poder comprobar, y todo esto lo puedes ir a ver al gráfico y de hecho lo vamos a mirar también en el gráfico. Vas a poder comprobar que como te he venido diciendo en todas estas lecciones, lo que controla el movimiento del precio no es la oferta, la demanda, los institucionales, las manos fuertes. Incluso una afirmación un poco más descabellada que yo me la creí en su momento es que el mercado está controlado también por la psicología de las masas. Suena un poco raro, sí, en mi caso sí, suena un poco raro porque yo me creí todo esto, pero tú lo puedes comprobar solo y lo puedes comprobar metiéndote la mano al bolsillo y sacando uno de estos aparatos, ¿ok? Y darte cuenta que esto es un algoritmo, ¿ok? Las personas con las que interactúas ahí, las personas que te salen de sugerencia, que te aparecen de sugerencia cuando entras en una red social, no están ahí porque hay un señor atrás que está mirando que este de acá es amigo de un amigo tuyo y que por eso te lo sugiere. No, son algoritmos. Yo sé que suena absurdo hacer la metáfora, pero es completamente real. Y cuando tú te sales ahora mismo, en este preciso momento, terminando ese entrenamiento, vete a tu ciudad, entra a un banco, entra a un servicio público, entra a una terminal, en un aeropuerto, en una cafetería. Mira, en cualquier lado te vas a dar cuenta que lo que mueve, si es que lo queremos decir de una forma un poco conspiranoica, lo que mueve los hilos del mundo son algoritmos. Ahora, claro, entendemos que son los algoritmos los que controlan todo lo que hacemos, todo a nuestro alrededor. La pregunta es ¿por qué el trader no asume esta verdad? ¿Por qué el trader no se adueña de esta realidad? Y que si bien existen esa oferta, esa demanda, esos institucionales, esos hedge funds con miles de millones de trillones de dólares moviendo parte de lo que puede ser el mercado, no son los que controlan el movimiento general del precio, sino que es un algoritmo lo que controla el movimiento del precio. Y eso es precisamente lo que tú vas a entender cuando termine este capítulo número 3, cuando hablamos de la matriz en el movimiento del precio,
eliminando el ruido en el mercado. Recuerda que mi nombre es Robert, estoy utilizando los poderes de las redes sociales, en este caso de YouTube, para poder apoyar a otros traders a comprender que sí existe una forma distinta de comprender el movimiento del precio, de hacer trading y de conseguir la rentabilidad en esta hermosa profesión. Este video es la lección número 3. Los 2 videos anteriores ya están subidos, los tienes que ir a ver también. Recuerda suscribirte a este canal, dale me gusta, deja tu comentario y comparte este video para que otras personas también conozcan lo que es la operativa con fractales. Así que vamos a iniciar, traders, y como te había dicho, lo que vamos a ver es la matriz en el movimiento del precio y eliminando el ruido, ¿ok? Cuando hablamos de matriz en el movimiento del precio, estamos hablando de lo que estás viendo en ese texto. Recuerda que todos estos videos no tienen ninguna intención, y no sé si ya te diste cuenta, no tienen ninguna intención de tener ganchos de atracción, ni tienen estrategias de marketing. Mira, no me interesan las estrategias de marketing en este tipo de videos, ni en los que voy a seguir subiendo, porque mi intención es educarte. Mi intención es darte contenido de valor. Así que las cosas te las tengo que decir como son. Aquí hay texto, a algunas personas les aburre el texto, tenemos que leer las cosas que normalmente te aburren. En general son las que posiblemente te puedan aportar un poco más de valor. No el gancho con atracción, no el video con motivaciones y todo ese tipo de cosas, que está bien si tú lo quieres, ¿ok? Pero realmente la educación no está por esos lados, ¿ok? Así que lo dicho, tenemos texto, y una de las cosas que tenemos que entender principalmente en el tema de la matriz del movimiento del precio es lo que está aquí. Vamos nuevamente a ir con nuestra herramienta, esto que está aquí. Es el punto exacto, una matriz de movimiento es el punto exacto en un sistema de coordenadas, como lo es en este caso el eje X y el eje Y, ¿ok? Es el punto exacto en un sistema de coordenadas donde el eje X, que es el tiempo, como estás viendo aquí, confluye con el eje Y, que es el precio. Y aquí donde están estos billetitos, lo puedes ver, ¿ok? Un gráfico de precios se compone de múltiples matrices. Ya vamos a ir más adelante para que pues despejes esta duda, qué son matrices y por qué son múltiples estas matrices, que pues al conectarse forman el rastro en el mercado. Estos puntos, que son claves, pueden identificarse a través de los extremos visibles del precio que deja una vela o un conjunto de velas en un gráfico, ¿ok? ¿A qué me refiero? Que cuando tú estás en el mercado, y vamos a suponer que esta matriz, a esto le llamamos matriz, esto que estás viendo aquí, ¿ok? Justo ese punto rojo es lo que le llamamos matriz. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho en el texto anterior, está confluyendo un punto en el eje X, que es el tiempo, versus el precio, ¿ok? Como lo estás viendo, el eje Y. Este punto es a lo que denominamos matriz, y ese rastro que el precio va dejando precisamente tiene que ver con esto, ¿ok? No es el volumen, no es el order flow. Bueno, si tú eres una persona que opera con volumen, excelente, ¿ok? Pero cuando te estoy hablando de trading con fractales, como yo te lo estoy explicando acá, no es el volumen, no es el order flow, no es el doble techo, no es el order block que las personas normalmente buscan en el mercado, ¿ok? Son matrices. Esas matrices van dejando un rastro. Por ejemplo, en este caso, si es que nosotros quisiéramos entender cómo es que se forma, en este caso una vela en el mercado, tenemos que entender que para que exista una vela, sí o sí tiene que haber un juego, si es que se puede decir, una conexión entre una matriz y otra, como en este caso tienes esta de acá arriba y esta de acá abajo, ¿ok? La vamos a pintar, yo estoy seguro que la estás viendo ahí, ¿ok? Y en el caso de que nosotros querramos entender, darle un poco más de profundidad, lo mismo, ¿no? Tenemos aquí una matriz en la parte de arriba, que este sería el precio, este sería el tiempo en el donde se confluyen los dos ejes, y abajo de la misma manera. Por supuesto, todos estos son cambios que se van realizando de forma inmediata. O sea, yo no te estoy diciendo que te vayas al gráfico y que esto lo vas a ver. Esto ocurre demasiado rápido para que nuestros ojos sean capaces de entenderlo. Un poco, si lo quieres ir experimentando, puedes irte a un gráfico si es que el instrumento que tú operas tiene suficiente movimiento. Puedes irte a mirar un gráfico de 7 segundos y es un poco donde vas a ir viendo cómo es que esas velas que se van creando de una forma un poco más rápida van utilizando esas matrices para formarse, tal cual como lo estás viendo tú aquí, ¿ok?
Ahora, ¿qué pasa cuando quitamos nosotros esas líneas ya para darle forma a la formación de esas velas? Así es como lo vamos a ver, ¿ok? Ahora, ¿por qué nos enfocamos mucho en mi caso, ¿no? Cuando hago trading, ¿por qué me enfoco mucho en el tema de la matriz, en el movimiento del precio, que es algo que no se ha hablado antes cuando nos referimos a hacer trading con fractales? Porque el ruido que tienes, a pesar de que ya de por sí hacer trading con fractales te da una ventaja porque minimizas bastante todo lo que necesitas en un gráfico. Cuando yo estuve realizando mis prácticas allá, como te mencionaba hace un rato, por el año 2018, que todavía no operaba en real con todo esto, una de las cosas que noté es que el ruido de las velas también me afecta, ¿ok? ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros nos enfocamos en esto, ¿ok? Y en esto, de forma inconsciente estamos pensando que una vela de color verde me esté dando una dirección alcista, o una vela de color roja me esté dando una dirección bajista. ¿Y qué pasa? Yo necesitaba quitarme todo eso de la cabeza. No fue pronto que lo noté, ¿ok? Fue después de algún tiempo de confusión, de algún tiempo de también un poco de frustración, quizá te puedo decir. Y para que te des cuenta que al final el trader se somete a esto, no importa con qué operes, te sometes a ese periodo en el que te rompes la cabeza pensando cómo es que hago funcionar esto. Y en el caso del trading con fractales, en mi caso, cuando estuve pues en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso en el que yo me hacía mis propias preguntas y me respondía esas mismas preguntas, sí que llegué a esta conclusión y fue, mira, fue brutal. El cambio que hice fue brutal y ya vas a ver por qué te lo digo, ¿ok? Entonces, tienes que entender bajo estos parámetros que yo te estoy mencionando acá, que lo importante para ti en un gráfico no es lo que ves en estas velas, ¿ok? A ti no te tiene que importar qué color de vela es la que vas a mirar en un gráfico de precios. ¿Por qué? Porque esto te distrae, ¿ok? Lo único que te está mostrando el color es posibilidades basándote en los fundamentos que ya todo el mundo conoce allá afuera. Y recuerda que nosotros acá entendemos el precio como un movimiento realizado a partir de una fórmula de iteración y no necesariamente de lo que ya tú y yo sabemos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo le cambio el color a estas velas, mi análisis se empieza a volver completamente neutro y empiezo a tener la mente libre para mirar esos patrones que ya hemos visto algunos y que ya vamos a ver en los siguientes capítulos, ¿ok? Yo le quito a las velas ese color rojo y ese color negro y es precisamente, ese color rojo y verde, y es precisamente ahí donde tú ya te libras de la necesidad de pensar en mercado alcista, mercado bajista, porque lo que te va a dar la dirección van a ser los parámetros que vas a ver basado en los patrones que vas a encontrar. Ahora, esto que estás viendo aquí es precisamente lo que te mencionaba. Vamos a suponer que esta es una vela. Cada punto de los que estás viendo aquí son matrices, ¿ok? A eso nos referíamos cuando revisábamos el texto que está por acá, que lo vamos a mirar nuevamente, este de aquí. Cuando decíamos que un gráfico de precios se compone de múltiples matrices que al conectarse forman el rastro en el mercado. Estos puntos claves pueden identificarse a través de los extremos visibles que deja una vela o un conjunto de vela, que no es otra cosa que lo que estamos viendo aquí, ¿ok? Cada punto de estos es una matriz en donde confluye lo que es el eje Y, que es el precio, y el eje X, que es el tiempo, y lo puedes ver de esta manera, ¿ok? Cuando se realizaron las pruebas, recuerda que aquí el trabajo difícil ya está hecho, ¿ok? Nosotros lo que estamos es adentrándonos un poco en los conceptos para darle fundamento a todo esto, ¿no? Recuerda que al final es una forma de hacer trading que no solamente está llegando de una forma disruptiva, sino que también necesitas tú tener un fundamento, tener un elemento que te dé a ti credibilidad sobre lo que estamos hablando. Y todo esto, cuando ya lo lleves a la práctica y cuando ya lo mires en un gráfico, es ahí efectivamente donde vas a hacer clic, es ahí efectivamente donde vas a darte cuenta que precisamente son estas cositas que están escondidas en un gráfico y que no las ves, son las que pues están ejerciendo control en el movimiento del mercado. No importa si son tiempos de noticias, si son tiempos de alta volatilidad, como ahora mismo que estamos abril del año 2025, ¿ok?
el precio está constantemente construyendo esto. Y lo que te decía, ¿no? Todo esto fue un trabajo que ya la persona que lo desarrolló se encargó de hacerlo. Nosotros no necesitamos meternos en la parte matemática. Simplemente te muestro para que te des cuenta que efectivamente es tal cual como estás viendo el eje Y y el eje X, que es lo que van formando esas matrices que van construyendo el movimiento del precio. Cuando ya lo llevamos a un gráfico es precisamente así como lo ves, ¿ok? Y claro, esta es una, digamos que una representación sencilla para que lo entiendas, pero es completamente imposible hacer esto manualmente y crear el movimiento exacto de las velas cuando tengo una presentación como esta, ¿no? Ya lo vas a ver en el gráfico con los ejemplos que vamos a hacer más adelante, y puedes tú ir ya también abriendo tu propia plataforma, mirando esas velas, utilizando los parámetros y también las configuraciones de los gráficos que vamos a ver aquí mismo en las siguientes presentaciones, que te las voy a dar en un momento, ¿ok? Para que pues entiendas cuál es la mejor o el mejor formato que vas a utilizar para poder mirar el precio de la forma correcta con todo esto que te estoy explicando, ¿ok? Así que así es como se formaría en el caso de las matrices, y una de las cosas más importantes, como te mencionaba hace un rato, es eliminar el ruido. Y si bien en todos estos entrenamientos tú ya estás viendo que yo no te estoy usando indicadores, no te estoy usando herramientas, quizá alguna que otra herramienta de dibujo para marcar cosas simples, pero temas que son completamente aleatorios, ¿ok? Una de las cosas más importantes que tienes que entender para quitar el ruido es lo que te mencioné hace un momento cuando hablábamos de en lo posible minimizar. Y te digo en lo posible porque precisamente tampoco quiero ser o sonar arbitrario y decirte tienes que eliminar el color de las velas en tu gráfico. Simplemente te estoy mostrando lo que a mí me funcionó, lo que a mí me funciona y lo que le está funcionando a otros traders a los que también les estoy compartiendo esta información, ¿ok? Y si tú eres un buen alumno, pues obviamente lo que vas a hacer es lo que yo hice al inicio, que es, ok, dime qué es lo que hago, A, B, C, y yo precisamente hago eso para que a mí también me vaya bien en lo que estoy haciendo, que en este caso es el trading, ¿ok? Así que si bien es opcional, tú lo puedes hacer, si no, no, pero te lo anticipo. Una de las formas más importantes de reducir el ruido es eliminar estos colores, de manera que cuando tú tengas un gráfico con un solo color en todas las velas, no estés preocupándote porque ya tuviste aquí una vela que te dio un salto de color rojo, lo cual te hace pensar que el mercado va a caer, luego esta te hace pensar que el mercado va a seguir cayendo y aquí tienes otra, ¿ok? O luego tienes una vela de color verde que te va indicando nuevamente que el mercado puede tomar otra tendencia, o todo este tipo de cosas que al final, mira, no te van a alterar mayormente lo que es tu operativo. Cuando tú ya empiezas a entender la operativa con fractales y comprendes los patrones que estás buscando, los movimientos que están representándose en un gráfico de precio, te aseguro que no te va a hacer falta tener todo este tipo de cuestiones en un gráfico. ¿Cómo lo verías? Lo verías de esta manera, ¿ok? Y aquí sí que en mi caso, yo la verdad es que yo no podría mirar un precio de esta manera, ¿ok? Bueno, sí podría, pero me sentiría muy incómodo porque ya estoy adaptado a mirar el precio únicamente de un color y no me enfoco necesariamente en lo que veo en esta vela o en lo que veo en esta vela, el color acá, porque lo que yo estoy buscando son patrones fractales. Ahora, de la mano con esto que te estoy explicando sobre eliminar el ruido quitando el color de las velas, adicionalmente para tú poder entender, tener claro cómo es que se van formando esas matrices y sobre todo ya para prepararnos para los siguientes entrenamientos como son la búsqueda de patrones dentro del gráfico, lo que vamos a hacer es mirar lo que son las configuraciones en un gráfico de precios para que tú hagas exactamente los mismos cambios y puedas ver el mercado de una manera clara, ¿ok? Y para eso vamos a irnos a esta parte donde tienes configuración de los gráficos para tradear con fractales. Lo primero que tienes que saber es que son como mínimo 3 gráficos, ¿ok? El chart número 1, que aquí únicamente le pongo chart número 1, gráfico número 1 con la temporalidad de 15 minutos, ¿ok? Una compresión horizontal entre los 8 días y vertical entre los 110 y 150 puntos. Ya vamos a ir al gráfico para que veas cómo preparar tu chart para lo que vamos a hacer en los siguientes capítulos. El chart número 2, en la temporalidad de en este caso 2 minutos, lo que vas a hacer es tener un gráfico con una compresión horizontal de 1 día y medio y una compresión vertical de entre 200 y 240 ticks, ¿ok?
El chart número 3, que sería la temporalidad de un minuto, lo que vas a aplicar es una compresión horizontal de 8 a 10 horas y una compresión vertical entre 120 a 140 ticks. Y tema importantísimo por aquí, todos estos gráficos deben estar configurados con velas Heikin Ashi, que ya las vamos a ver más adelante, ¿ok? Y también al menos 2 pantallas. Bueno, esto al final es opcional, ¿no? Recuerda que nosotros de todas formas estamos iniciando muchas veces, y eso era algo que me ocurría a mí al inicio, pues no tenemos muchos recursos. Pero si eres una persona que tiene la posibilidad de conseguirse un monitor adicional, una pantalla adicional, mira, no te voy a decir que es crucial, pero sí que no te hace ningún mal, ¿ok? En lugar de restarle valor a tu trading o de complicarte más tus jornadas, te va a ayudar un montón, ¿ok? Puedes operar sí con únicamente tu computador, pero tener una pantalla adicional sí que va a ser un plus que te va a proporcionar un poco más de comodidad al momento de mirar tus gráficos, ¿ok? Si es que lo haces, si es que consigues una pantalla adicional, procura hacer o tener distribuida de esta manera el chart número 3 en la primera pantalla y el chart número 1 y número 2 en la segunda pantalla, ¿ok? Así que vámonos al gráfico para mirar un poco sobre este tipo de configuraciones. Y antes de irnos, obviamente también quería comentarte que estos parámetros no son exactos, ¿ok? Son aproximados. Recuerda que el mercado es volátil, el mercado no es el mismo todos los meses ni todas las semanas, ¿ok? Dependiendo de la volatilidad, tú vas a tener esto como un digamos que un número estándar, ¿ok? Pero al final, poco a poco, tú vas a ir adaptando la vista para que todo esto se vaya, digamos que, convirtiendo en una manera ya un poco más personalizada, que tenga que ver más contigo, ¿ok? Estos simplemente son parámetros aproximados que vamos a borrar porque ya aquí ya no se me nota, ¿ok? Estos 110 y 150 puntos en el gráfico de 15 minutos o en el gráfico 2, que es el de 2 minutos, los 240 ticks, ¿ok? Y el siguiente, todo esto son aproximados que ya en el paso del tiempo tú sola te vas a ir dando cuenta de qué es lo que te conviene, ¿ok? Así que vamos a ir a la plataforma de trading, a Multichart, que es la que tengo abierta en ese momento, para mostrarte un poco sobre estas configuraciones en el gráfico, más o menos a qué me refiero, porque algunas personas obviamente están iniciando con esto, y que sepas a qué me refiero con compresiones horizontales y verticales, a qué me refiero con estos 110, 150 puntos, 240 ticks y todo lo que hemos hablado, ¿ok? Vamos a el gráfico. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lo que ya mencionamos en las presentaciones anteriores? Recuerda que hablábamos del eje X, que es este que estás viendo acá, que estoy seguro que estás viendo mi mouse por aquí, y el eje Y, ¿ok? ¿Por qué hacemos compresiones en el gráfico? Precisamente después de el tema del ruido, quitando el color de las velas, puedes ver que yo ya tengo configuradas estas velas únicamente de color negro. En general, este es el tipo de gráfico que yo utilizo, velas de color negro. Obviamente estas velas no son velas japonesas, son velas Heikin Ashi, que estás viendo el nombre aquí. Dependiendo de la plataforma en la que tú estés, tienes que buscar estas velas, ¿ok? En NinjaTrader y Multichart, que es la plataforma que estoy usando acá, ya están por defecto en la plataforma. Y si no, pues tendrías que buscar tú la opción de la plataforma que te convenga para poder utilizar este tipo de vela, ¿ok? Fuera de eso, lo que te decía, el color no me interesa realmente conocer qué color de vela es. Si no, pues en este punto yo estaría a cada momento pensando que el precio va a caer, que el precio va a despegar. Y una de las cosas que es impresionante aquí, por ejemplo, quiero que lo veas aquí, y un poco para salirme del tema, ¿ok? Si yo le pongo a esta vela un color, esta vela va a tener un color verde. Lo cual, si yo hago un trazo aquí para ubicar una entrada en ese punto, que no te digo que así es como pero imaginando que yo tendría que entrar aquí, el simple hecho de ver que esta vela es de color verde, ¿ok? O que yo tenga que ubicar otra entrada acá, y el tamaño de esta vela, como lo estás viendo aquí, ¿ok? Ya mi cerebro de trader perdido, ¿ok? Al inicio, obviamente, cuando estás empezando con esto, ese cerebro de trader perdido me va a decir que esto se puede ir para arriba, y voy a empezar a dudar y voy a empezar a divagar en mi operativa. Y es precisamente eso lo que queremos evitar, ¿ok? Y lo que te mencionaba, adicionalmente a eso, hacemos esas configuraciones en el gráfico, las que te mencioné ya hace un momento, que las voy a leer yo por acá, porque por aquí tengo una copia del documento. Las voy a leer para que hagamos esos cambios precisamente en este chart, que en este caso es el chart de un minuto, ¿ok?
Lo voy a hacer únicamente en el de 1 minuto, pero ya tú te das una idea más o menos cuáles son los cambios que tienes que hacer, qué es una compresión horizontal y vertical en un gráfico de 2 minutos y en un gráfico de 15 minutos, ¿ok? La temporalidad también es adaptable, es decir que todo depende al final de cómo es tu tiempo para dedicarte al trading, ¿no? Entonces, en el gráfico de 1 minuto, lo que me dice es que la compresión horizontal debe ser entre 8 a 10 horas. Para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a medir desde la parte derecha, que es cerca al eje X, perdón, al eje Y. Voy a medir con la regla alrededor de 8 horas, ¿ok? Y esa va a ser mi compresión horizontal. Entonces, cuando yo miro la regla, veo que tengo ahí donde dice time elapsed, tengo únicamente 3 horas y media. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que comprimir este gráfico. A ver, lo estoy expandiendo. Ahí lo estoy comprimiendo hasta que llegue a las 8 horas, ¿ok? Nuevamente, vamos a usar la regla. Hasta ahí tengo 5 horas. Y supongo que por ahí ya está, ¿ok? Lo que te decía, ¿no? Son números estándares, pero no es que todos deberían ser así. En mi caso, a mí me gusta el gráfico un poco más comprimido. Ya esto es lo que yo te decía, ¿no? Al final esto se va convirtiendo en algo intuitivo. Al final esto se va convirtiendo en algo que tiene que ver más con tu comodidad, con la comodidad de tu vista, ¿ok? Un gráfico entre 8 a 10 horas, para mí un gráfico en esa compresión que son 10 horas 42 minutos. Bueno, depende de la apertura. En esto cuenta también qué tipo de día es que estás operando, porque si lo haces un lunes, el lunes se junta con la jornada del domingo y todo esto cambia un poco. Pero en general, esta es la compresión. Cuando lo ves así, tú ya te puedes dar cuenta. En el caso de la compresión horizontal, te puedes dar cuenta que pues te acercas a esos parámetros y ya de ahí en adelante es como tú vas creando tu propia manera de ver el mercado con las compresiones que yo te he mencionado acá, ¿ok? En ese caso la compresión horizontal y la compresión vertical, que es usando el eje Y, ¿ok? Y nos dice que la compresión vertical debería ser de por lo menos entre 120 a 140 ticks. No sé si son ticks o puntos, déjame ver, vamos a marcar esto. Sí, 240 ticks. En este caso aquí van 21 puntos. Vamos a usar la calculadora. Entonces esto debería ser bajo esos parámetros que me dice hasta los 140 ticks. Deberían ser por lo menos 40 puntos. Y puedes ver que aquí tenemos, aquí donde dice precio diferencia, 21 puntos, ¿ok? Y lo que tenemos es que en lo posible extenderlo hasta que llegue a los 40. Para eso vamos a comprimir el eje Y, tal cual como lo estás viendo. Ya en tu plataforma, como te digo, tú mismo te encargas de hacer la compresión respectiva. Tenemos ahí 35, ¿ok? Y todo esto, como te decía, también varía de acuerdo a la volatilidad que exista en ese momento. Esta sería una correcta compresión, ¿ok? Ahí están los 43 puntos, 45. Y si es que la volatilidad está muy alta, hay momentos donde tienes que comprimir mucho más, ¿no? Pero inicias con estos parámetros que te estoy dando en este lado. Así que traders, esta ha sido la lección número 3. Les mando un saludo. Realmente me da mucho gusto poder compartir toda esa información. No sé si se dan cuenta que soy un poco afónico. La verdad es que estos días ando un poco resfriado. De hecho también mi hijo anda un poco resfriado. Tengo un bebé de 4 años y lo más complicado no es mi resfriado sino el de él, porque no me deja dormir, ¿ok? Así que paso la noche literalmente pegado a él, viendo, porque a veces se incomoda. Ya saben cómo son los niños. Pero ya tenía programado todo este tipo de contenidos, los tenía que hacer y por eso pues incluso así un poco afónico estamos aquí compartiendo todos estos videos. Justo por eso también te voy a pedir que te suscribas a este canal, déjame tu comentario, dale me gusta a este video, comparte esta información, esta lección y las 2 lecciones anteriores que ya están subidas en este canal de YouTube. Te mando un saludo, nos vemos en la siguiente lección y que estés bien. Bye bye.